Hola a todos, amantes del crochet y tejedores creativos. Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, donde hoy exploraremos un aspecto fundamental para mejorar tus habilidades en el arte del tejido, las distintas formas de sujetar el hilado para obtener una tensión perfecta. A menudo la tensión del hilado es lo que marca la diferencia entre un proyecto bien logrado y uno que necesita ajustes constantes. En este video te mostraremos diversas técnicas que te ayudarán a tejer con comodidad y precisión. Así que agarra tu ganchillo y tu hilado, prepárate para aprender y perfeccionar tu técnica de tensión. ¡Empecemos! Hola, soy Ana Carolina. Quería darles la bienvenida a mi canal de YouTube, Cats and Yarns. Cuando se trata de sujetar el hilado en crochet, la diversidad de opciones es asombrosa. La mayoría de nosotras sujetamos el hilo con la mano opuesta a la que sostenemos el ganchillo. ¿Por qué? Para mantener una tensión constante, lo cual es esencial en cada proyecto. Pero aquí viene lo emocionante. No hay una manera única o correcta de hacerlo. La magia del crochet radica en que cada tejedora encuentra su propio camino, su técnica, que la hace sentir cómoda y segura. Así que, ¿cómo sujeta el hilado la tejedora que tienes al lado? ¿Cuál es tu técnica preferida? La belleza del crochet es que somos únicas y nuestras manos encuentran su propio ritmo. Lo importante es que te sientas cómoda y confiada en tu técnica de tensión. Así que sigue explorando y descubriendo tu forma única de tejer. Un consejo clave al experimentar con diferentes técnicas de tensión es la práctica. No esperes dominar una nueva forma de sujetar el hilado de inmediato. Dedica tiempo a tejer muestras y proyectos pequeños utilizando la técnica que estás explorando. Con la práctica constante encontrarás la técnica que se adapte mejor a tu estilo y necesidades. Recuerda, cada tejedora es única y lo importante es que te sientas cómoda y segura en tu proceso creativo. Si aún no has visto nuestro video sobre cómo sujetar el ganchillo de manera efectiva, te recomendamos echarle un vistazo. En ese video te mostramos cómo encontrar la postura ideal para tus manos, lo que complementará perfectamente lo que estamos aprendiendo hoy. Y así concluye nuestro viaje. Y recuerda, en el mundo del crochet no hay una única regla a seguir, cada una de nosotras hará un camino distinto. Encuentra lo que te hace sentir cómoda y confiada y sigue explorando, experimentando y creando. En última instancia, lo que importa es la alegría que sientes con cada puntada. Hasta la próxima, tejedoras. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones.